21. Bien, bueno, cuéntame un poco, ¿a qué edad sufriste de la práctica de esta conducta? A los 8 años. A los 8 años, cuéntame, ¿fue practicado por alguien cercano a tu círculo familiar, a tu círculo social o fue por alguien completamente extraño? Por un familiar. ¿Fue una conducta que duró por un lapso mayor o solo sucedió una vez? Una vez. Y cuéntanos, ¿tú qué hiciste? ¿Denunciaste esa conducta? ¿Hiciste una denuncia social ante tus padres? ¿O hiciste una denuncia formal frente a esta conducta? Hice la denuncia tanto social como formal ante las autoridades. Y una vez hecha la denuncia, ¿cuánto tiempo tomó para que se hiciera algo al respecto? Para que las autoridades competentes hicieran algo al respecto. Enseguida enviaron notificación y como que abrieron el proceso y el proceso terminó con únicamente una caución. ¿Esto más o menos hacia qué año fue realizado? 2003. Bien, ¿a ti te parece que esa pena fue justa y proporcional a lo sucedido? No, creo que no. ¿Por qué piensas que no lo fue? Porque el daño que se hizo no se repara simplemente con diciéndole a una persona que se aleje. Bien, más o menos, ¿cuántas veces fuiste víctima de esta conducta? En 2 ocasiones. Las dos ocasiones fuiste víctima, ¿fue perpetrada la conducta por la misma persona o por diferentes personas? Fueron diferentes personas. ¿Y estas personas hacían parte de tu círculo familiar, tu círculo social cercano, tu círculo laboral, por ejemplo? Círculo laboral. Bien, cuéntanos, ¿recuerdas más o menos en qué fechas sucedieron las conductas? Aproximadamente 4 años. Bien, ¿tú denunciaste de manera social o de manera formal la conducta de la que fuiste víctima? No, no lo denuncié. Pues pienso que podría ser muy poco, porque generalmente son conductas que pueden generar en la persona afectada, no sé, tal vez alguna clase de trauma o algún problema, o pues no sabemos. Entonces pienso que no es suficiente. Vale, tú sabes que actualmente se supone que la conducta debería ser penalizada con una pena que contemple algún tipo de fin, como resocializar al criminal, o generar garantías para la víctima o educar a la población, por ejemplo. ¿Tú consideras que las penas existentes cumplen algún tipo de estos fines? Ninguna. 7 años, ¿Desde los 7 años hasta qué edad? más o menos hasta los 11 años. Bueno, fue por un lapso de 4 años entonces. La persona que incurrió en este delito fue una persona cercana a tu círculo familiar, a tu círculo social. Fue un familiar. Bien, ¿se realizó la denuncia correspondiente, la denuncia penal, o hiciste simplemente una denuncia frente a tus padres o frente a tus amigos? Pasados los 4 años, hice, por decirlo así, la denuncia con mis papás, conté a mis papás, después de que una familiar me dijo que lo hiciera. ¿Pero la denuncia fue formal? No, fue solo con mis papás, no hubo nada formal. Pues realmente me parece una pena baja,
porque digamos que los traumas que le genera a uno que es la víctima de este tipo de conductas no se curan ni en 1 ni en 3 años. Y bueno, no sé si la solución sea penas más fuertes, pero pues realmente no, uno como víctima no queda satisfecho. Bueno, te voy a decir a continuación cuáles son, tal como se ha descrito jurisprudencialmente, los fines de la pena en Colombia, los cuales son la prevención general, la retribución justa, la prevención especial, la reinserción social y la protección al condenado. ¿Tú crees que esta pena cumple por lo menos con alguno de estos objetivos? Pues no, lo que te digo, o sea, digamos que no conozco muy a fondo la pena. Yo creería que reinserción social me imagino que es para el victimario y protección al condenado, pues realmente la protección que se debe dar es a la víctima. No hay un pago realmente que se justifique para cambiar ya lo sucedido. Es un tema muy difícil de afrontar y es un tema con el que uno va a vivir toda la vida. Entonces realmente los esfuerzos deberían ser más a pues educar a la población a que no incurran estas conductas, porque son personas que pues según entiendo vienen ya con ciertas conductas y es en eso en lo que nos deberíamos centrar, y obviamente pues 100% de ayuda a la víctima, que realmente es la que tiene que vivir con esto durante toda su vida. Uno digamos que sana y perdona, pero es algo que siempre va a estar ahí. A continuación, seguiremos con entrevistas en la calle realizadas por nuestro periodista Nicolás. Estas entrevistas hablan sobre los fines de la pena y qué cree la gente en común que son estas. Vamos a ir con Nicolás, por favor. ¿Sabe qué es el hostigamiento sexual? Sí. ¿Qué me puede decir al respecto? El hostigamiento sexual es cuando una persona se siente afectada o violentada su intimidad mediante otra persona solo con un roce o con una determinada frase que pueda incitarla al sexo o incitar alguna ocasión a sexo. ¿Sabe qué es el acceso carnal violento? Sí. ¿Me puede decir qué es? El acceso carnal violento es la penetración de cualquier objeto o parte del cuerpo dentro del cuerpo de la mujer o de cualquier orificio de la mujer u hombre. ¿Ha sido víctima? ¿Conoce a alguien que haya sido víctima de alguno de los dos No comportamientos? conozco ninguno de los dos. ¿Conocen las sanciones penales dispuestas para aquellos que incurren en estas conductas? Preciso no lo conozco, pero sí sé que hay unas penas muy altas y se han venido aumentando con medida que ha sido más común este tipo de actos. Ok, entonces vea, para acoso sexual es de 1 a 3 años la pena de prisión, y para acceso carnal violento es de 12 a 20. ¿Usted está conforme con ¿Para eso? acceso o para acceso acoso? carnal violento, para acoso es de 1 a 3 años. Y acceso de 5 a 8. De 12 a 20. Sí. Sabiendo ya estas penas, o sea, estas, Sí. ¿está de acuerdo, está conforme con las penas que existen? Sí, ¿O le creo parecen que- muy pocos o muy altas? Pues la pena podría ser justa, lo que pasa es que no es justo el tema de rehabilitación dentro de las prisiones, eso es ya otro tema, pero me parecen justas que si es, que lo paguen. Ok, bueno. Entonces, ¿está de acuerdo con usar este video para qué? Para... Sí, claro, pueden utilizarlo. ¿Qué edad tienes? 21. ¿Sabes qué es el hostigamiento sexual? Un comportamiento inadecuado con connotación sexual. Ok. ¿Sabes qué es el acceso carnal violento? Una relación sexual forzada. Sí. ¿Has sido víctima o conoces a alguien que haya sido víctima de un acoso sexual o acceso carnal violento? Sí. ¿Sí? ¿Me puedes dar detalles o un resumen de esa historia? Como una familiar de mi empleada, Ujú. pues fue violada Ok. por un familiar. Por un familiar. Ujú. ¿Conoces las sanciones penales dispuestas para aquellos que incurren en estas conductas? No, pues específicamente no sé cuántos Ok. años tienen de condena. Mira, para acoso sexual es de 1 a 3 años, y para quien incurre en acceso carnal violento es de 12 a 20 años.
Ya sabiendo las penas, ¿estás conforme con ellas? ¿Te parecen altas, bajas o que están bien? ¿Cuál fue la primera? Acoso sexual, Sí. 1 a 3 años, y acceso carnal violento, 12 a 20 años. Pues yo creo que depende mucho de la situación, pero de pronto sí me parece que están bien. ¿Están bien? Sí. Ok, gracias. ¿Usted me puede decir su edad, por favor? Tengo 52 años. ¿Usted sabe qué es el hostigamiento sexual? ¿Para usted qué es el hostigamiento sexual? Según la relación sexual, depende de cómo lo haga los cónyuges. Ok. ¿Sabe qué es el acceso carnal violento? Sea desórdenes sexuales. Ok. ¿Usted ha sido víctima o conoce a alguien que haya sido víctima de alguno de los comportamientos que acabamos de hablar? O sea, de hostigamiento sexual o acceso carnal violento. No. ¿No? Ok. ¿Conoce las sanciones penales dispuestas para aquellos que incurran en estas conductas? No. Entonces, vea, para acoso sexual es de 1 a 3 años y para acceso carnal violento es de 12 a 20 años. Ah, siempre tiene encarcelamiento. Encarcelamiento, exacto. Entonces, usted ya sabiendo estas penas, ¿está conforme con ellas? ¿Le parecen justas? ¿Le parecen muy bajas, muy altas? ¿O le parece que están bien? No, eso depende de la persona que lo haga. ¿A qué se refiere ahí? O sea, según porque hay personas que violan niños, hay otras personas que violan niñas pequeñas, son personas, o sea, que les gusta hacer mucho masturbaciones. O sea, enfermedades mentales. Es decir, que usted está de acuerdo que si es un menor de edad, las penas deberían incrementar. No, debería haber pena de muerte. ¿Pena de muerte? Claro, porque un niño es inocente. ¿Me indicas tu edad, por favor? 57 años. ¿Sabes qué es el hostigamiento sexual? Sí, ¿Qué para ti qué es? hostigamiento sexual es cuando la gente puede abusar de su poder para doblegar a una persona, una chica, como somos las secretarias, sí, los profesores, hay profesores que resultan hostigando a las niñas por notas. Exactamente. Entonces, ¿sabes qué es el acceso carnal violento? Sí, es una violación. Tal cual. ¿Has sido víctima, conoces a alguien que haya sido víctima de estos dos comportamientos que acabamos de mencionar? Sí. ¿Sí? ¿Me puedes dar un caso así muy breve, un resumen muy breve, algún caso que sepas? Desgraciadamente en la familia. Ah, sí. En la familia. Mi hermana tuvo 2 niñas, se fue a vivir con un tipo y pues él no quería a la niñita mayor, entonces abusó de ella, era muy brusco, le partió hasta el tabique a la niña. Sí. En este caso, ¿recurrieron a las autoridades? ¿Cómo solucionaron esto? Bueno, yo me enteré mucho después. Sí. Me enteré mucho después porque ya no vivía aquí en Bogotá. Ya incluso fue desplazada y toda cuestión. Okay. Entonces, pero yo sí ya, gracias a Dios, la tengo viviendo bien. Ok, afortunadamente. Sí, ¿Conoces las sanciones penales dispuestas para aquellos que incurren en dichas conductas? No sé que sí hay penas, pero años no. Mira, entonces yo te digo, para acoso sexual hay penas prisión entre 1 y 3 años. Y quienes incurran en acceso carnal violento hay penas entre 12 y 20 años. Ya sabiendo las penas, ya sabiendo estas penas, ¿te parecen que son altas, bajas? ¿Te parece que están bien? Bueno, para el acoso pues me parece bien. De pronto para esos acceso carnal, abusos que hasta llegar a matar a una niñita, pues sí me parece muy poco. Ok, bueno, eso es todo. Bueno, vamos a empezar primero con el delito de acceso carnal violento. En relación con la finalidad preventiva, bueno, en relación con los delitos sexuales, esto sí aplica a los dos, generalmente las penas no tienen una función preventiva. Esto aplica también a muchos delitos. La gente no conoce las penas que se aplican a los delitos y generalmente el delincuente no está pensando, pues los seres humanos somos así, no estamos pensando necesariamente en las consecuencias de nuestros actos. Entonces, en el delito de acceso carnal violento, el hecho de que se imponga una pena muy alta, la pena es realmente muy alta en comparación con otros ordenamientos en Colombia. Para que se haga una idea, la pena del homicidio doloso en España tiene una pena máxima de 20 años, ya que estamos hablando de una pena de 6 a 20 años, no, de 12 a 20 años, por una violación, digamos. Entonces,
está claramente comprobado que el hecho de que yo sepa que hay una pena altísima no hace que yo pues me lo piense dos veces. Por lo tanto, el fin de prevención general o de prevención especial no está operando ahí. Por otra parte, en relación con el fin de retribución, pues ese sí es evidente, pues es una infracción que se considera grave, pues lo castigo con una pena muy grave. Y el fin de resocialización, pues ahí tampoco se cumple, porque una persona que ingresa en prisión durante 20 años, pues se puede imaginar, si es un violador además, pues se puede imaginar cómo sale de ahí, sin haber visto, por supuesto, un ser del otro sexo durante todo ese tiempo, ¿sí? Entonces, digamos que lo que es la resocialización se acaba por completo. Pues hay programas dentro de prisión en los cuales pues se intenta, como se hacen cursos, etcétera, etcétera, pero digamos que en los casos de reincidencia, o sea, lo que más puede evitar una reincidencia, o sea, la reincorporación en la sociedad, son un tratamiento psicológico, etcétera, etcétera. Entonces, en ese punto hay un debate también interesante, que es las personas que aceptan, por ejemplo, un tratamiento de castración artificial o castración química. Pues esto no hay países actualmente que lo estén implantando de manera, digamos, por así decirlo, oficial. Hay sujetos que aceptan esto, pero pues esto sí tendría un fin resocializador, digamos, decir, bueno, pues yo salgo y ya pues castrado para toda la vida, ¿no? Pero digamos que en relación con los fines de la pena, y esto también es importante, es imposible que una pena sola respecto de un delito cumpla los tres fines de la pena. O sea, acá, digamos, el legislador pues fue muy optimista y quiso meterlo todo en el mismo saco, pero no es posible. Entonces, en este punto, en relación con el delito de violación, el único fin de la pena que se cumple es el retributivo. En relación con el delito de acoso sexual, aplica más o menos lo mismo, pues la pena no es especialmente elevada. Se debate mucho si el delito de acoso sexual tiene que tener una penalidad propia o si podría engarzarse en otros delitos que ya existen en el ordenamiento, por ejemplo. Entonces, en concreto con relación con el delito de acoso sexual, lo que ocurre sobre todo es que lo que se pretende es hacer publicidad. O sea, se pretende incidir en esta idea preventiva, se pretende visualizar el delito. Se dice, bueno, pues acá hay una serie de personas, le estamos dando valor o más bien valor, estamos recriminando esta conducta y la estamos nominalizando como acoso sexual, ¿sí? Es una forma de visibilizar. Creo que el fin de la pena acá es ese, es hacer publicidad de que esta conducta no es deseable. Más allá de ello, de nuevo, no hay acosador sexual que diga, uy, carajo, es que me va a caer una pena de 1 a 3 años, o sea, esto no lo lee nadie, no lo sabe nadie. Retribución, pues bueno, pues sigue siendo pues de pronto una pena elevada. De nuevo me remite a España, la pena del homicidio doloso es de 1 a 4 años. Acá estamos hablando de una pena de 1 a 3 años por pues una conducta de pues molestias, que yo no quiero decir que no sea también pues indeseable, pero pues la cosa también no tiene una proporcionalidad así como muy clara. Y con respecto a la resocialización, pues igual les digo, en el momento en que una persona entra en prisión, pues allá lo que no sabía lo acaba de aprender y además sale teniendo pues problemas porque ha perdido su trabajo, se desarraiga familiarmente. O sea, digamos que en el momento en que una persona ingresa en prisión, la resocialización se hace muy difícil. O sea, la cárcel no resocializa, lo que resocializa son otras muchas cosas que pues no se hace por falta de plata o por falta de interés. Los siguientes son hechos reales que han sido modificados para protección de las víctimas. Ella es María, tiene 18 años y actualmente estudia en una universidad donde fue víctima de acoso sexual por parte de un profesor. Además, recientemente, un familiar cercano a ella, su tío, la accedió carnalmente. Ella es Jane, tiene 22 años y recientemente en el ámbito laboral fue víctima de acoso sexual por parte de uno de sus jefes. Además, en su infancia fue víctima de acceso carnal violento por parte de su padre. Sin embargo, tenemos que preguntarnos ¿qué se entiende por estas conductas?
el acoso sexual se entiende toda conducta y cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. Y por acceso carnal violento se entiende aquella relación sexual forzada con una persona que no ha dado su consentimiento para tal conducta. Ahora bien, María es colombiana y decidió hacer el denuncio de cada una de las conductas de las que fue víctima. Igualmente, Jane, ciudadana americana, hizo la denuncia ante las autoridades competentes por cada una de las conductas. ¿Y qué pasó? Pues bien, para el profesor que acosaba sexualmente a María en su universidad, se profirió una pena por 3 años. Para el familiar que le accedió carnalmente, se dio una pena de 20 años. Y para el caso de Jane, el acosador, es decir, su jefe, recibió una pena por 18 meses y el violador recibió una pena por 210 meses. Muy buenas noches y gracias a todos nuestros televidentes que nos sintonizaron la noche de hoy. Quisiera también darle las gracias a Nicolás, Angélica, Andrea y Valentina que hicieron posible este programa. Esperemos hayan disfrutado todo sobre los fines de la pena y no se olviden que el próximo domingo estaremos hablando sobre maltrato familiar en Colombia. No se lo pierdan, los esperamos de hoy en noche.